Mi nombre es Julia Esther Rivero Co, presentando un tema relacionado con las transformadas de Laplace, en particular los impulsos unitarios y la función delta de Dirac. Estoy cursando la asignatura Ecuaciones diferenciales, parciales y transformadas en la licenciatura de enseñanza de las matemáticas en una ADN. La función delta de Dirac se llama así en honor al Premio Nobel de Física Paul Adrien Maurice Dirac, 1902-1985. Un impulso debe de ser entendido como una fuerza de magnitud grande aplicada sobre un instante de tiempo. Delta de t es igual a 1 sobre e de h de t menos h de t menos e. Bueno, en esta gráfica se ilustra lo que esta fórmula nos dice. Tenemos aquí una duración de tiempo, tenemos una función escalonada en donde estamos observando que aquí hay una duración de tiempo y aquí tenemos un impulso de la magnitud. Este impulso de la magnitud siempre va a ser 1 entre e. Y aquí nosotros estamos observando que la duración es e y tenemos que estamos ilustrando delta de e de t menos a. La función delta de Dirac se interpreta como un pulso de magnitud infinito sobre una duración infinitamente corta y se define como la delta de t es igual al límite de e cuando tiende a cero positivo de la delta de e de t. Esto también se lee como un impulso unitario. La función delta con corrimiento delta de t de a es 0, excepto para t igual a 0, donde tiene un pico infinito. Se define la transformada de Laplace de la función delta de la siguiente manera. Aquí tenemos la función que ya habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, la transformada de Laplace de esta función, delta de e de t de a, de t menos a, es igual a 1 sobre e por 1 sobre s de a a la menos as menos 1 sobre s de e a la menos a más e por s. Y todo esto es igual a e a la menos as por 1 menos e a la menos es sobre es. Es necesario definir entonces que la transformada de Laplace de la delta de e, ¿sí?, de t menos a es igual al límite de e de 0 hasta e cuando del límite cuando e tiende a e a la menos as por 1 menos e a la menos es sobre es, y esto es igual a e a la menos as. En particular, si nosotros elegimos que a es igual a 0, aquí e a la 0 nos va a dar 1, entonces la transformada de Laplace de la delta de t o del impulso unitario es igual a 1. Y siempre, en cualquier circunstancia, siempre vamos a obtener este valor de 1 que ahorita voy a ilustrar. Aquí en la gráfica estoy en el GeoGebra, estoy presentando cuando aquí tenemos una duración de 4, aquí tenemos a t y aquí tenemos la magnitud del impulso. Entonces aquí podríamos llamarle a eso 1, 2, 3, 4 tiempos, y este escalonamiento, aquí el impulso de la magnitud está a 1 sobre 4, que es lo que estamos viendo acá. Nosotros sabemos que 1 sobre 4 sería 0.25, eso es lo que estamos viendo aquí. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo reduzco este tiempo y tengo dos tiempos aquí? Entonces vamos a ver cómo se vería. Quedaría de la siguiente manera. Aquí me hace falta señalar uno. Aquí está. Quedaría de la siguiente manera. Voy a apagar el naranja. Quedaría de la siguiente manera. Ok,
Entonces, aquí tenemos 2 y aquí sería 1 entre 2. Si nosotros multiplicamos 1/2 por 2, vamos a tener 1. En el anterior era 4, 1/4 entre 4, vamos a tener 4. Voy a ilustrar ahora otro caso. Voy a reducir la distancia, o el tiempo mejor dicho, y voy a colocar este. Aquí tenemos, aquí reduje, a ver, creo que va este otro para que se vea más el verde el que va. Ok, aquí se está reduciendo a 1. Aquí ya está. Ok, entonces tenemos 1 y este es 1 entre 1. Multiplicándolo siempre nos va a dar 1. Voy a colocar ahora sí, el morado encima de este otro. Sí. Aquí lo tenemos, aquí se reduce. Voy a apagar este y me hace falta pegar este otro. Ok, multiplicamos, aquí sería 0.5 y 0.5 acá. Perdón, 0.25 y 0.25 me da 0.5. 1 entre 0.5 me va a dar 2. Entonces, multiplicándolo siempre me va a dar la unidad. Y por último, aquí tengo este otro. Y ya ilustrándolos todos, vemos cómo igual cuando tiende a 0, ¿sí? Cuando aquí tiende a 0, entonces aquí tendemos hacia infinito, como habíamos visto o mencionado anteriormente. Vemos ahora la propiedad de filtrado de la función delta. Si en el tiempo A una señal es golpeada por un impulso multiplicándola por delta de t menos a y la señal resultante es sumada por todos los tiempos positivos integrándola, como estamos viendo acá, de 0 hasta infinito, entonces se obtiene exactamente el valor de la señal f de a. Es lo que dice aquí el teorema. La función es continua en a. La función delta puede usarse para estudiar el comportamiento de un circuito que ha sido sometido a transitorios. Estos son generados durante el prendido y el apagado y los voltajes altos de entrada asociados con ellos crean una corriente excesiva en los componentes dañando el circuito. Los transitorios también pueden ser dañinos ya que contienen un espectro de frecuencias amplias. Aquí presento una imagen de lo que vendría siendo un espectro de frecuencias amplio. La introducción de un transitorio en un circuito puede tener el efecto de forzar al circuito con un rango de frecuencias. Si hay una de estas cerca de la frecuencia natural, habrá resonancia, por lo que se producen oscilaciones suficientemente grandes para dañar el sistema. Esta igual representa lo que viene siendo la resonancia. Antes de construir un circuito, algunas veces los ingenieros usan la función delta para modelar un transitorio y estudiar sus efectos en el circuito. Aquí se presenta un ejemplo, es el ejemplo que tiene el libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Se supone que en el circuito, que aquí estamos observando en la figura, la corriente y la carga en el condensador son 0 en el tiempo 0. Se quiere determinar la respuesta del voltaje de salida a un transitorio modelado por el impulso unitario delta de t. El voltaje de salida es Q de t sobre C y de esta manera se determinará Q de t, por la ley de voltaje de Kirchhoff. Se tiene esta fórmula que estamos viendo acá, L de I' más R de I más 1 entre C por K. Y esto es igual a I' más 10I más 100Q igual a delta de t. Como aquí estoy repitiendo lo mismo, entonces aquí como I es igual a Q', entonces esta parte de acá la reescribimos de la siguiente manera. Q' más 10Q' más 100Q es igual a delta de t, el impulso unitario. Y las condiciones iniciales son Q igual a 0 igual que Q'. Resolvemos
esta ecuación en donde tenemos que que Q' más 10Q' más 100Q es igual a delta de T. Entonces vamos a trabajar primero escribiendo la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de Q' más la 10 por la transformada de Q, aquí por linealidad, de Q' más igual por linealidad, 10, la transformada de Laplace de Q y la transformada de Laplace de delta de T. Entonces, ahora vamos a trabajar solamente la transformada de la Q', o sea, la segunda derivada. Y esto nos da como resultado lo siguiente: S al cuadrado de Q es igual a S de Q de 0 menos Q' de 0. Y esto nos da como resultado solamente S al cuadrado de Q. ¿Por qué? Porque los valores iniciales que aquí están representados por S de Q de 0 y Q' de 0 son iguales a 0. Trabajamos ahora con la transformada de la derivada, de la primera derivada, que esto es igual a S de Q, igual porque los valores iniciales son iguales a 0. Uniendo ambos resultados nos queda de la siguiente manera: S al cuadrado de QS más 10 de Q de S más 100 de Q de S es igual a 1. Pasando toda esta ecuación del lado derecho, nos queda de la siguiente manera: Q de S es igual a 1 sobre S al cuadrado más 10S más 100. Completando al cuadrado de la siguiente manera, desglosando 100, 25 más 75 nos queda de esta manera. Y esta parte de aquí lo factorizamos y obtenemos este binomio al cuadrado: 5 más S al cuadrado, 1 entre 5 más S al cuadrado más 75. Ahora se reorganiza y se utilizan las funciones 11 y 5. Entonces, aquí en la primera se está utilizando la transformada inversa de Laplace. Aquí estamos trabajando solamente con la función 11, que lo que estamos haciendo aquí es multiplicar por, se supone que este es al cuadrado, multiplicamos aquí y luego dividimos de tal manera que nos queda de esta manera: es 1 sobre la raíz de 75, que se escribe también de esta manera: 5 por la raíz de 3, seno de 5 por la raíz de 3 de t. Por último, lo que se añade en la función 5, reescribimos nuevamente, y esta función 5 nos va a permitir, esta parte de acá, nos permitiría escribir esta e elevado a la menos 5t. Y entonces ya toda la función nos queda 1 sobre 5 sobre la raíz de 3 por e a la menos 5t por el seno de 5 por la raíz de 3t. Entonces el voltaje de salida es el siguiente: es 1 sobre c de q de t, esto es igual a 100 de q de t, y lo escribimos de esta manera. Aquí escribiríamos el 100 entre 5, nos daría este 20 que tenemos acá, raíz de 3 por e a la menos 5t, por el seno de 5 por la raíz de t, de 3t. Graficando esta ecuación de acá, nos queda de la siguiente manera, nos queda de esta manera. Y la salida del circuito muestra oscilaciones amortiguadas a su frecuencia natural. O sea, hay un oscilamiento, pero está amortiguada a su frecuencia natural. Como conclusión, la función delta de Dirac es un concepto que permite analizar a través de un intervalo no muy largo de tiempo las distintas adaptaciones conceptuales que se hacen de medios importantes de las matemáticas. Son muchas sus aplicaciones y en esta ocasión se presentó el ejemplo del campo de la electricidad que presenta el libro de matemáticas avanzadas para ingeniería de Peter B. O'Neill. La bibliografía que se utilizó: Matemáticas avanzadas para ingeniería de B. O'Neill, de 2007, sexta edición; las ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera, de Boyce y de Prima, 2000, cuarta edición; y también un artículo de la delta de Dirac como función de educación matemática, escrito por George Animas en 1995. Muchas gracias.